para hacerlo un poco llamativo, por decirlo así. Y en la Biblia solamente se habla de Jacobo una sola vez de manera individual, y eso está por ahí en el libro de los Hechos, y eso lo vamos a ver ahorita más adelante. Pero por ahora empecemos a leer en Lucas, Lucas capítulo 5, versículo 9 y 10. Lucas capítulo 5, versículo 9 y 10 nos dice. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. ¿Verdad? ¿Sí se acuerdan en qué momento pasó eso? Eso lo hablamos la semana pasada. Eso pasó justo después de la pesca milagrosa. Eso lo hablamos también cuando recordábamos, ¿no? De cómo el Señor llamaba a Pedro Simón en ciertas situaciones. Y en esa misma situación vemos que Jacobo y Juan estaban allí con Pedro, ¿verdad? Y esto pasó entonces en esa situación donde ellos vieron uno de los milagros de Dios. Y a lo largo de los evangelios empezamos a ver que Jacobo empieza a ser nombrado una y otra vez de esa manera. Jacobo y Juan. Jacobo, hijo de Zebedeo, ¿sí? Y es nombrado en varios eventos de la Biblia. Y la manera como Jacobo es nombrado en cada uno de estos eventos nos permite ver que él era el hermano mayor, era el que se nombraba primero, ¿sí? Era una persona que tenía prominencia o que era reconocido. ¿Y por qué decimos que Jacobo y Juan eran personas reconocidas? Bueno, el solo hecho de que dice que eran los hijos de Zebedeo nos da a nosotros luz, ¿no? De que eran personas importantes. Realmente no se sabe a ciencia cierta quién era Zebedeo, pero tuvo que ser una persona importante para que su nombre haya estado escrito en la Biblia. Tuvo que ser una persona importante para que sea como esa palabra o ese nombre que se usa después de sus hijos para que le diera, ¿no? Pues como esa, ¿cómo se puede decir eso? Como que le trajera este peso al nombre de ellos para que sean reconocidos. Es posible que él haya tenido un negocio de pesca exitoso y lo vemos, ¿no? Pues en los evangelios, antes de ser llamados sus hijos, nos dice que él tenía bastantes jornaleros. Mateo 1:20 nos dice que cuando sus hijos fueron llamados, que él se quedó con sus jornaleros pescando, ¿verdad? Una persona que tenía jornaleros es que tenía buenos recursos, que los podía mantener, ¿verdad? No solamente en esa época, sino hasta el día de hoy. El que tiene buenos recursos puede tener, ¿qué? Pues digámoslo así, jornaleros, puede tener personas el cual le puede ayudar en cierto trabajo. Eh, los estudiosos de la Biblia, ¿no? También dicen que Zebedeo tuvo un buen linaje familiar. Dicen muchos que él tenía un linaje de los levitas. Eh, y es posible, ¿no? Sea cual sea la situación o sea cual sea la característica de Zebedeo, sabemos que era una persona importante. Pero es notante notar que Zebedeo tenía un estatus especial o tenía una influencia en el ámbito religioso de la época. ¿Quién me ayuda a leer Juan 18 del capítulo, Juan 18 del versículo 15 al 16? Juan 18, 15 y 16. 15 al 16. Ok, dice, lo leo yo. Léelo. Dice, Simón Pedro y otro discípulo siguieron a Jesús. Ese otro discípulo conocía al sumo sacerdote, así que le permitieron entrar con Jesús al patio del sumo sacerdote. Gracias. Pedro tuvo, No, sí, 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 sí. okay. Pedro tuvo que quedarse afuera junto a la puerta. Entonces el discípulo que conocía al sumo sacerdote habló con la mujer que cuidaba la puerta y ella dejó entrar a Pedro. Gracias. Una persona que entrara a ver al sumo sacerdote no era cualquier persona. Necesitaba tener influencia, necesitaba pues tener cierto tipo de estatus o tener cierto tipo de influencia para llegar a esos lugares. Y aquí nos dice que Pedro y otro discípulo. ¿Sí saben qué otro discípulo, de qué otros discípulos está hablando ahí? Ahí se está hablando del apóstol Juan, el hermano de Jacobo. Entonces eso nos permite ver que Jacobo y Juan realmente tenían cierto tipo de influencia muy, muy fuerte en esa época, no por lo que ellos eran, sino por qué, por su padre. Es muy posible que Zebedeo tenía conexiones y Juan y Jacobo también tenían cierto tipo de influencia, a tal punto que nos dice aquí la palabra de Dios que cuando arrestaron a Jesús,
Él fue el que fue a hablar allá con una persona para que Pedro pudiera entrar, si no, no lo hubiera podido hacer. Y todos esos pequeños detalles, ¿no? Todos esos pequeños detalles nos dejan ver que Jacobo era una persona de importancia, que tenía una reputación muy fuerte por su familia. Y como hermano mayor y por tener importancia y todas estas cosas, ¿no? Es posible que haya sido considerado como que, o bueno, él y la mayoría de personas que tienen importancia, las personas que tienen reputación, em, tienden a considerarse como que tienen derecho a más cosas. A mí me gusta mucho ver series, por decirlo así, crudas a veces, de documentales de vida real y eso, y se ve realmente como las personas que no conocen de Dios y tienen importancia o tienen influencia, tienden a pensar, ¿no? Ellos consideran que tienen más derecho que otras personas. Juan Jacobo no era la excepción. En ese momento él estaba considerándose como una persona que tenía, que necesitaba o que tenía derecho de más cosas. Incluso ese estilo o ese pensamiento de que él tenía empezó a generar discusiones y roces en el grupo de los apóstoles. Y lo vemos un poquito más adelante cuando empezaron a cuestionarse que quién era el más importante. Incluso ellos mismos le dijeron a la mamá, Salomé, le dijeron que fuera a hablar con Jesús, que porque para que le dijera a Jesús que los tuviera a ellos en las sillas más importantes, por decirlo así, cuando estuvieran pues en el reino, ¿no? Y todo eso empezó a generar roces porque él todavía no había entendido la transformación que Jesús estaba haciendo en su vida. Bueno, pero para seguir un poquito más adelante, vemos que Jacobo también era uno de esos apóstoles del círculo íntimo de Jesús. El círculo íntimo de Jesús son tres apóstoles: Pedro, que hablamos hace 2 semanas; Juan, del cual vamos a hablar la otra semana; y Jacobo. Estos tres personajes eran como los más cercanos a Jesús, por decirlo así. Jacobo también es nombrado inmediatamente después de Pedro, dándonos a entender que era uno de los apóstoles que también tenía como más liderazgo, más influencia sobre los demás. Y este personaje entonces fue con Pedro y con Juan siguiendo a Jesús a resucitar a la hija de Jairo, que fue una situación única porque Jesús dijo, todos se quedan aquí, solamente te necesito a ti, a ti y a ti. Ustedes vengan conmigo, el resto se quedaron afuera. Y él estuvo ahí presente en esa situación. Otra situación en la que estos tres personajes, en especial Jacobo, caracterizándolo como, pues que estamos hablando hoy de él, él estuvo presente en, perdón, en la transfiguración, cuando el rostro del Señor brilló y decía que Moisés y que Elías aparecieron al lado de él. No sé si se acuerdan de esa historia. Jacobo estuvo presente allí. También Jacobo estuvo presente en Getsemaní, cuando Jesús llamó a ciertos personajes de ellos a orar. ¿Sí se acuerdan? De temprano, Pedro era uno de ellos, ¿sí? Jacobo también estuvo allí. Entonces vemos que Jacobo tuvo el privilegio de poder ver de primera mano el poder de Jesús al ver el poder que él tiene sobre la muerte, al resucitar a la hija de Jairo, ¿sí? Vemos que también Jacobo presenció la gloria de nuestro Señor Jesús, cuando él presenció, ¿no? La transfiguración, que aquí entre paréntesis, vemos que se presentó Moisés y se presentó Elías a los lados del Señor, y en Jesús vemos que Moisés es la representación de la ley y Elías es la representación de los profetas. Vemos que en Jesús se encuentra la ley y los profetas. Él es la unión de esas dos ramas, por decirlo así. Y se ve entonces la gloria completa de nuestro Señor en estos momentos. Jacobo presenció eso, pero también presenció la agonía de nuestro Señor Jesús cuando estuvo en ese huerto, ¿sí? Él fue a experimentar pues de primera mano ese sufrimiento que Jesús estaba pasando en esa oración, ¿sí? Esa oración que lo llevó a sudar sangre, esa oración, ¿no? Que se entregó él completamente a la voluntad de Dios. Y estoy convencido que todas estas situaciones, poco a poco, fueron fortaleciendo la fe de Jacobo, pero también lo estaban preparando para un sufrimiento que estaba por enfrentar. Y en ese corto resumen de la vida de Jacobo, podemos decir entonces que era una persona muy, pero muy apasionada en hacer las cosas. Era esas personas que le gustaba como tomar las riendas de la situación, era esas personas que él le gustaba hacer pasar las cosas como y cuando él quería. ¿Sí? Era esas personas que dicen por en Colombia que era una persona de armas tomar. ¿Sí? Él le gustaba que esas cosas se hicieran como él quería. Y tenía un carácter tan, pero tan fuerte con su hermano que Jesús los llamó como los hijos del trueno, ¿sí? Era una característica especial de ellos.
Vemos entonces que Jacobo era una persona fuerte, era apasionado, pero también era impulsivo. Y la imagen de Jacobo se parece tanto a la imagen de un personaje del Antiguo Testamento que se llama Jehú. Él es uno de los reyes del Antiguo Testamento de Israel, ¿verdad? Y este personaje se dejó llevar por pasión y se dejó llevar por un celo descontrolado. Y eso empezó a manchar mucho su vida. Eso empezó a teñir su corazón de egoísmo y de ambición. Y llegó a ser un rey que realmente terminó siendo cruel y sangriento. Yo no sé si ustedes se acuerdan, el año pasado hicimos como una miniserie, ¿no? De los reyes. ¿Y cómo terminaban todos los reyes? Empezaban relativamente bien, pasaban algunos, varios años bien, pero ¿qué pasaba siempre al final? ¿Quién me ayuda a leer Segunda de Reyes 10:31? Yo lo puedo leer. 10:31. Y 10:31. Dice, mas Jehú no cuidó de andar en la ley de Jehová, Dios de Israel, con todo su corazón, ni se apartó de los pecados de Jeroboam, el que había hecho pecar a Israel. Él perdió entonces el reinado. Dice que no se mantuvo a la ley de Jehová. Era un rey que podemos decir que entre comillas estaba haciendo lo que se tenía que hacer. Él fue y terminó con ejércitos. Él realmente fue un rey muy sanguinario en la manera como acabó con muchas personas. Y cuando tengan tiempo, léanse por ahí Segunda de Reyes 9 y 10, que es la historia de este personaje. Y este personaje es como una imagen de Jacobo que iba a llegar en el Nuevo Testamento. El celo y la pasión del apóstol Jacobo, aunque no eran del mismo nivel de Jehú, tenían como esa misma dosis de ambición, de egoísmo, tenía esa misma tendencia de ser cruel y sanguinario. Pero por la gracia de Dios y por el poder de Jesús, Jacobo fue transformado en un hombre completamente diferente. Él se transformó en un hombre que es digno de imitar. Él se volvió en un gran instrumento de Dios. Como hablamos la semana pasada, cuando se hablaba de Andrés, ¿qué pasaba? Se nombraba rara vez el nombre de Andrés, pero las pocas veces que se hablaba de este hombre, ¿qué pasaba? Generalmente eran cosas buenas, eran cosas positivas, ¿verdad? Cuando se habla de Jacobo, no todas las veces son así. Jacobo era una de esas personas que él quería que cayera fuego del cielo, ¿sí? Jacobo quería destruir. Era un hombre que tenía un estilo de vida que causaba reacción en los demás. Y vemos cómo entonces él se empezó a ganar como enemigos rápidamente. La pasión que él tuvo o que empezó a redireccionar, a tener una pasión por el Evangelio, a tener una pasión por Cristo, a tener una pasión por todo lo que es justo y santo, empezó a llevarlo a él a sitios y a generar reacciones en personas que no querían escuchar de Jesús, a personas que se oponían al Evangelio. Por eso él se empezó a ganar enemigos. Y uno de ellos fue ¿quién? Herodes. No fue el mismo rey Herodes que mandó matar a los bebés cuando nació Jesús. Ese es otro Herodes. Herodes Agripa, que si no estoy mal, creo que fue el primero, porque fueron dos. Este fue el que mandó matar a Jacobo, ¿sí? ¿Por qué se ganó entonces Jacobo que lo buscaran? Él tuvo que haber estado haciendo algo como para que despertara esas intenciones de Herodes de ir a mandarlo matar. Si nos ponemos a leer detalladamente la Biblia, el único apóstol en el que las escrituras nos habla de que fue asesinado, o pues de que fue, nos muestra claramente pues de lo que le pasó a él, es Jacobo. De los otros, pues hay récords históricos, hay cosas así, pero específicamente en la Biblia nos habla de que Jacobo fue el primer apóstol en perder la vida. ¿Por qué? Porque él empezó, tuvo ese despertar después de conocer a Jesús y esa pasión y ese celo que él tenía por otras cosas, empezó a ser transformado y redireccionado por Jesús en el Evangelio, en la salvación, en el perdón, en el amor. Y él siguió actuando con ese mismo poder, él siguió actuando pues con esa misma fuerza, con esa misma pasión. Él siguió siendo impulsivo, pero en las cosas de Dios. Y eso entonces generó la reacción en su alrededor, ¿verdad? Esa personalidad de trueno, ¿sí? Esa personalidad fuerte, ese carácter fuerte, ¿sí? No es del todo malo, ¿sí? Podríamos decir, bueno, pues después de escuchar todo lo que hizo este Jacobo y cómo vivió, entonces pues mejor que nadie sea así, ¿cierto? Y no, eh, la personalidad fuerte, la personalidad pues de trueno no es mala y tiene un lugar legítimo
en el área espiritual. Yo no sé si ustedes se acuerdan quién más tuvo un carácter fuertecito en la Biblia. Ahí, ¿quién me da unos ejemplos? Pedro, que era impulsivo. Pedro fue uno. En el Antiguo Testamento, ¿quién se acuerda de alguien que tenía un carácter fuerte? Alguien o otro personaje que le gustaba o era apasionado, como que quería que las cosas pasaran. Hay dos personajes, uno de ellos es Elías. Elías fue una de las personas que hizo que cayera fuego del cielo. Ahorita vamos a ver un poquito más detallada esa historia. Nehemías es otro personaje que es apasionado. Este hombre, yo no sé si ustedes se acuerdan, o bueno, de pronto hay que un día estos angelitas nos ayude con un estudio de Nehemías. Pero este hombre, si ustedes se ponen a leer el libro de Nehemías, estuvo tan pero tan apasionado en ir a reconstruir las murallas que no le importó toda la oposición que tuvo, toda la dificultad. Él se inventó la manera y él confió plenamente en Dios de que eso es lo que tocaba, todo lo que él tenía que hacer. Él no permitió que nada lo deteniera. Elías no permitió que nada lo detuviera. Otro personaje en el Nuevo Testamento que vemos que tiene un carácter o un temperamento fuerte es Juan el Bautista, ¿verdad? Él era un hombre así que de verdad como que uno lo veía y no, mejor quedemos aquí al lado. Y Jacobo era de la misma fibra. Jacobo era igual que estos otros hombres. Nuevamente, tal vez no como con la misma dosis de todo eso, pero estaba ahí en ese grupito de personas que actuaban de la misma manera. Jacobo era una persona franca, sí, él era impaciente con las personas que eran malvadas. Y eso no tiene nada de malo. Jesús mismo nos muestra que también él a veces pues tenía un carácter fuerte. Cuando él fue al templo y ¿qué hizo? Él entró y vio que estaban vendiendo y haciendo negocios, ¿no? En el templo. Y él fue y empezó a voltear todas las mesas. Él limpió el templo. Y así como nos decía Ángel hace un ratico en la oración que a propósito me parece bonito pues que uno no, como que uno no se pone de acuerdo, uno no habla, uno dice, ay, voy a hablar de esto hoy o lo que sea. Pero el Espíritu Santo lo mantiene a uno conectado y por ejemplo ella dice, no, bueno, pues que Pablo decía que habláramos ¿en qué? En Salmos. Y eso me hizo a mí pensar en lo que estamos hablando hoy. Jesús actuó de esa manera. Tal vez él no dijo ese salmo. Hay un salmo en Salmo 69:9. Dice, el celo de tu casa me consume. Jesús no dijo esas palabras, pero actuó conforme a esas palabras. Él entró y vio que el templo estaba haciendo algo completamente que no debería hacer. Y ese celo, esa pasión que él tenía por la casa de su padre, lo llevó a actuar de esa manera. Él empezó a voltear las mesas y sacó a todo el mundo de ahí y les dijo, aquí no se hace eso. Ese es un celo santo. Ese es un celo por las cosas de Dios. Y el celo y la pasión y todas estas cosas, ¿sí? Ahorita enfocándonos un poquito más en el celo, es una virtud siempre y cuando sea un celo santo, siempre y cuando ese celo sea justo, ¿sí? Por lo justo y por lo santo. Si tú te sales de ese contexto, el celo se puede volver algo enfermizo, ¿sí o no? El celo, si no tiene conocimiento, puede llegar a ser mortal. Un celo sin sabiduría es un celo peligroso. Un celo por algo o por alguien sin sensibilidad puede llegar a ser cruel. Por eso hay que tener cuidado con el celo que tú y yo tenemos, eh, no solamente en las cosas de Dios, sino en todas las áreas de nuestras vidas. Pero vemos entonces, ¿no? Que hay un lugar legítimo para el celo y la pasión siempre y cuando estén centradas en las cosas de Dios, en las cosas justas y en las cosas santas. No nos podemos salir de ese contexto porque si no eso se vuelve algo enfermizo, mortal, peligroso y cruel. Y Jacobo era una persona que tendía a dejar este tipo de celo y él permitía muchas veces que ese celo se apoderara de su vida y empezara a actuar de una manera que realmente no glorificaba a Dios. Y lo podemos ver en varios incidentes, ¿no? Pero hoy vamos a enfocarnos en uno en específico. Vamos a leer Lucas capítulo 9 del versículo 51 al versículo 56. Y dice, Lucas 9, versículo 51 al 56. Y sucedió que cuando se cumplían los días de su ascensión, él con determinación afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Ahí está hablando de Jesús. Y envió mensajeros delante de él. Y ellos fueron y entraron en una aldea de samaritanos para hacerle preparativos, pero no lo recibieron porque sabían porque habían determinado ir a Jerusalén. Al ver esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma? Pero él volviéndose, los reprendió y dijo, vosotros no sabéis qué espíritu sois,
porque el Hijo del Hombre no ha venido para destruir las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron para otra aldea. Este versículo uno lo puede leer así pues por encima y te dice, bueno, pues se fueron para otra aldea, no pasó pues nada serio. Pero esto nos empieza a nosotros a mostrar luz de muchas, absolutamente muchas cosas que se ven en el Antiguo Testamento, que se ven en la vida de nuestro Señor Jesús, pero sobre todo la reacción de estos apóstoles. Dice que él envió mensajeros delante de él y ellos fueron ¿a una aldea de samaritanos para hacerle preparativos, dice el versículo 53, pero no le recibieron porque sabían que habían determinado ir a Jerusalén. Jesús estaba yendo a Jerusalén a celebrar la Pascua, ¿sí? Y es significativo hacerle énfasis, ¿no? Que él quería pasar por Samaria. Usualmente en esa época, los judíos preferían hacerse un viaje que era absolutamente mucho más largo, solamente para evitar pasar por Samaria. Yo no sé si hemos hablado, yo creo que sí, de que hay un conflicto fuerte entre los samaritanos y los judíos. Siempre se ha visto como cierto tipo de roce, siempre se ha visto como que ellos necesitan tener una línea que los divida porque hay un odio y un rencor tan fuerte entre ellos que los lleva a actuar de maneras que realmente son feas, ¿verdad? Y ellos dicen que no lo recibieron, ¿por qué? Porque sabían que Jesús iba para Jerusalén. Tal vez hubieran dicho, no, es que vamos para otro lado, vamos a ir para Gedeón o vamos a ir para Galilea, vamos a ir a otro sitio menos Jerusalén. Y es posible que los samaritanos le hubieran dicho, ok, pase por aquí. Pero específicamente, él anunció, voy a Jerusalén, voy a ir a la Pascua. Y eso nos empieza a mostrar varias cositas que ya vamos a empezar a desglosar, ¿no? Yo no sé si ustedes se acuerdan del año pasado, incluso los que estuvimos en clase el año pasado, hablamos un poquito de la división y dónde se generó realmente la división entre los samaritanos y los judíos. Y hablábamos de que todo eso empezó por allá en el Antiguo Testamento, en la época de los reyes, ¿sí? Cuando el reino se divide en dos, en el reino del norte y en el reino del sur. La gente del reino del norte puso como capital a Samaria y el reino del sur tenía como capital a Jerusalén. Y el problema es que la gente del norte, para evitar ir al sur, a Jerusalén, que era el sitio donde se debía adorar, era el sitio donde se hacía absolutamente todo lo del ámbito religioso, ellos prefirieron entonces inventarse dioses falsos, ellos empezaron a seguir ritos paganos, ellos empezaron a hacer muchos cambios en la religión, por decirlo así, de esa época, a tal punto que dijeron, ¿saben qué? No vayamos a Jerusalén más, no vayamos por allá porque nosotros podemos hacer todo eso aquí. Vamos entonces a escoger el monte Gerizim como sitio de adoración en vez de ir a Jerusalén. Por eso en las historias de la Biblia, cuando Jesús está hablando, por ejemplo, con la mujer samaritana, eh, él le dice, mujer, es hora de empezar a adorar en espíritu y en verdad. Vamos a leer Juan 4:20 así rápido para hablar de ese, para hablar de qué, de esto. Dice, nuestros padres adoraron en ese monte. ¿Cuál era ese monte? El monte Gerizim, ¿verdad? Dice, nuestros padres adoraron en ese monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Y Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Ahí está haciéndole énfasis. No es allá en ese monte donde ustedes los samaritanos piensan que se adora a Dios. No es en Jerusalén donde todos los judíos piensan que es donde se debe adorar a Dios. ¿Dónde es? Va a ser en espíritu y en verdad. Va a ser en absolutamente todo lugar. Ahí donde ustedes están conectados. Cada casa, cada sala, donde sea que estén. ¿Qué se hace? Se está adorando el nombre de Dios, ¿cierto? Y los samaritanos, entonces, a raíz de todo esto, ¿sí? A raíz de esa división que hubo, incluso varios dioses que ellos tenían, uno de ellos era el Baal, ¿cierto? Otro dios que tenían ellos, los samaritanos en esa época, era Belzebú, ¿no? El dios de las moscas, o los judíos empezaron a llamarlo el dios del estiércol. Todo esto empezó, ¿qué? A generar un conflicto más fuerte entre los judíos y los samaritanos. Los samaritanos entonces no aprobaban las fiestas judías. Ellos no aprobaban el paso a Jerusalén para ir a adorar a Dios. Por eso entonces ellos no le proveyeron a Jesús hospedaje, no le dejaron ir con sus seguidores. Y realmente eso nos muestra a nosotros un odio muy fuerte
Eso nos muestra a nosotros el odio que los samaritanos le tenían a los judíos. No es que ellos no tuvieran espacio para Jesús. Sí, en Lucas, cuando Jesús nació, ahí nos cuenta una historia que dice que no había espacio y no había posada. Pero en este caso, los samaritanos sí tenían espacio y sí tenían posada. No es que no tuvieran espacio, simplemente no lo querían recibir. Y eso nos hace a nosotros pensar tanto. Antes nosotros que no conocíamos del Señor o incluso tantas personas allá afuera que no conocen de Dios y actúan de esa misma manera. Hay espacio para Jesús, pero simplemente no lo quieren recibir. No lo quieren recibir. Y es triste ver que estos mismos samaritanos, a los cuales Jesús les había mostrado su buena voluntad, son los que le estaban negando el paso, son los que le estaban diciendo, no, por aquí no puede pasar usted. Después de que Jesús va y sana con buena voluntad a un leproso samaritano, después de que de buena voluntad va y habla con una mujer samaritana y le da esa vida, esa agua de vida, y muchas otras personas samaritanas que experimentaron milagros de la mano de Jesús, y aún así no lo dejaron pasar por ahí. Y es en medio de ese y es en medio de ese contexto que Jacobo empieza a hablar, para que vayamos entendiendo por qué Jacobo habló de la manera que habló. Él no dijo, vayamos a caer fuego del cielo porque sí. No, él entendía todo ese contexto, él entendía el odio que los samaritanos le tenían a los judíos. Pero la manera como Jacobo habla, ¿sí? ¿Quieres que mandemos fuego del cielo para consumirlos? También nos muestra que ese odio era de qué, de parte de los judíos para los samaritanos también. Jacobo conocía el Antiguo Testamento, como hablamos antes, su padre tenía influencia religiosa, su padre tenía esa influencia que los llamaba, ¿no? A ser ese tipo de personas que conocían la palabra de Dios. Toda esa influencia vino de su padre. Y Jacobo conocía entonces bien el Antiguo Testamento. Él conocía muy bien la historia y el personaje de Elías. Es posible, yo ya estoy asumiendo aquí, pero como él conoció a Elías y él actúa muy parecido a Elías, es posible que el estilo de vida de él haya sido forjado a la luz de la vida de Elías, no se sabe. Pero bueno, en la época de los reyes, Samaria se había vuelto, como les dije, un lugar terrible, por no decir otras cosas. Era un lugar donde la adoración del Baal y el culto a otros dioses era algo que uno realmente hasta el día de hoy uno lo piensa y dice, ¿por qué la gente actuaba de esa manera? El tipo de sacrificios que se hacían en ese lugar, de verdad que uno lo lee y uno dice, yo no puedo creer que esto haya sido real. O sea, el hecho que sacrificaban niños y hacían tantas cosas, no era un lugar justo, no era un lugar santo. Era un lugar donde se consultaban adivinos, era un lugar donde se hacían muchos rituales paganos. Y para los que quieran leer con tiempo, todo eso está en los dos libros de Reyes, ¿no? Pero Dios envió a un hombre a profetizar. Dios envió a Elías a profetizar al rey Ocosías, el rey que estaba en ese momento en mando de todo lo que estaba pasando allí. Y el Señor envió a Elías a hablar con este personaje. Segunda de Reyes, capítulo 1, versículo 3 y 4. Dice, entonces el ángel del Señor dijo a Elías Tisbita, levántate, sube al encuentro de los mensajeros del rey de Samaria y diles, ¿no hay acaso Dios en Israel para que vayáis a consultar a Belzebud, Dios de Ecrón? Por tanto, así dice el Señor, no bajarás del lecho al que has subido, sino que ciertamente morirás. Elías estaba llamado a ir a hablar con este personaje y decirle, como tú no has reconocido que Dios es el verdadero Dios, el Dios de Israel, es al cual tú debes consultarle, en vez de ir a consultarle al Dios de las moscas, al Dios del estiércol, en vez de seguir todos esos rituales raros, tú vas a morir. Y el rey supo que Elías venía. Él escuchó que sus mensajeros dijeron, viene un hombre allá con vestiduras de camello. Y él inmediatamente supo de quién se estaba hablando. ¿Qué hizo este rey entonces? El rey Ocosías trató de oponerse a la visita que Elías le quería hacer. Él estaba evitando que él llegara. Y dice que el rey Ocosías agarró un grupo de 50 hombres del ejército y los mandó al encuentro con Elías para que no lo dejaran pasar. Y Elías dice, versículo 10 dice, si yo soy hombre de Dios, que descienda fuego del cielo y te consuma a ti y a tus 50. Entonces descendió fuego del cielo y lo consumió a él y a sus 50. ¿Eso pasó una vez? No.
Pasó 2 veces. Dice que cuando el rey supo que esto pasó, dice que envió a otro grupo de 50 hombres y pasó exactamente lo mismo. Y cuando llegó finalmente otro, el tercer grupo de 50 hombres, dice que el capitán cayó a sus pies pidiéndole misericordia y perdón a Elías. ¿Y qué pasó? Elías tuvo misericordia de estos hombres. Elías perdonó a estos hombres e incluso les dijo, ok, bueno, yo los perdono. Ahora llévenme a hablar con el rey porque yo necesito darle esta palabra. Y Elías entonces va y le da el mensaje. Y como lo dice la palabra de Dios, ese rey murió tal cual Dios dijo que iba a pasar. Todo esto que estamos hablando, toda esta historia del Antiguo Testamento y que uno puede decir, bueno, pero yo para qué leo, yo para qué estudio Reyes y eso es por allá, eso suena un poquito viejo, eso suena como que ya está pasado de moda, yo para qué necesito leer de sacrificios y tantas cosas raras si ya eso no pasa al día de hoy. Bueno, es necesario, es importante entender el contexto de todas las cosas porque eso nos ayuda a entender lo que está pasando con Jacobo en estos momentos. Todo eso de lo que acabamos de hablar pasó en la misma región en la que Jesús estaba tratando de pasar a Jerusalén. Y Jacobo conocía muy bien esa historia. Pero en el caso de Jacobo, la respuesta a esa situación que se estaba viviendo no era adecuada. Si nos ponemos a pensar o comparando a Elías y a Jacobo, hay algunas diferencias. Tal vez uno dice, no, pues es lo mismo porque igual pues cayó fuego del cielo, pero no es lo mismo. Ahí nos muestra que Jacobo en su actuar y en la forma en cómo habló, nos muestra un tono arrogante. Es como si él tuviera el poder de enviar fuego del cielo. ¿Sí o no? ¿Qué dijo Elías? Si yo soy hombre de Dios, que descienda fuego del cielo. ¿Y qué dice Jacobo? Señor, ¿quieres que mandemos fuego del cielo? ¿Quieres que mandemos? Aquí Elías dice, si yo soy hombre de Dios, que descienda fuego del cielo, como diciendo, Dios, tú hazlo. ¿Qué nos muestra Jacobo en su actuar? Arrogancia. Es como si él tuviera el poder de hacer eso o a tal punto insinuando, Jesús, dame el poder para hacerlo. ¿Qué también nos muestra esta respuesta de Jacobo? Nos muestra que las intenciones de él son malas. Son intenciones malas, son intenciones realmente sanguinarias o crueles, por decirlo así. Ese celo que él tenía en ese momento no era santo y justo, era un poco enfermizo. Él quería que toda esa gente se muriera. Pero ¿qué hace Jesús? Él lo reprende. ¿Y qué les dice Jesús? Vosotros, versículo 55 de Lucas 9. Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para destruir las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Jesús no complicó la cosa. Dijo, ya, vámonos para otra aldea, pero antes de irnos, yo te tengo que decir estas palabras. Yo vengo a salvar, yo no vengo a destruir las almas de los hombres. Jesús estaba en una misión de rescate en ese momento. Incluso él estaba buscando rescatar a los samaritanos, incluso después de saber toda esa historia que acabamos de escuchar, todo ese contexto y todo lo que pasaba en esa área. Aún así, Jesús tenía la misión ¿de qué? De traer salvación a ellos. Si su misión no fuera de rescate, suponiendo que la misión de Jesús en ese momento no era de rescate, sino que fuera de destrucción, ese fuego que cayera del cielo y que destruyera a todos de manera instantánea, sería más que apropiado. Pero es que él no vino a destruir. Ese fuego del cielo que caería sobre los samaritanos sería tan apropiado como para todos nosotros que pecamos. Eso es lo que todos nos merecemos. Pero gracias a Dios no es así. Tal vez nosotros no sacrifiquemos niños, tal vez nosotros no actuemos y no tengamos dioses falsos, tal vez nosotros no actuemos de manera tan sanguinaria como esta gente de Samaria, pero somos pecadores. Dice que no hay ni uno justo. Y así como ellos se merecían esa lluvia de fuego, tú y yo nos merecemos esa lluvia de fuego en cualquier pecado que esté todavía en nuestras vidas. Pero gracias a Dios, Él envió a su Hijo en una misión de rescate, no en una misión de destrucción, sino hace tiempo que hubiera caído fuego sobre toda la tierra. Y eso nos muestra a nosotros la misericordia de Dios. Así como lo dice Éxodo, ¿no? Que Él es tardo para la ira y grande en misericordia y en verdad.
Él no quiere la muerte del pecador. Él quiere que ese pecador reconozca sus malos caminos y se vuelva de ese camino y que viva. Él le está dando una oportunidad, que entienda ese rescate que se ha ofrecido solamente a través de Jesús. Y es lo que Jesús le estaba tratando de enseñar a Jacobo en esos momentos. Si no, él hubiera dicho, no, no vamos a hacer eso, vámonos. Pero él hace una pausa y dice, Jacobo, yo no he venido a destruir las almas de los hombres, yo he venido para salvarlas. Jesús le estaba enseñando a Jacobo en ese momento la bondad, él estaba enseñando amor, él estaba enseñando misericordia y él estaba diciendo, Jacobo, esas son cosas que tú también necesitas cultivar en tu vida. No todo puede ser solamente celo, ya sea por lo santo y lo justo, otras cosas. No todo solamente es fuerza y ambición. No todo solamente es andar ahí impulsivo y que quieres hacer las cosas. No todo es eso. Tú también necesitas cultivar bondad. Tú necesitas cultivar amor. Tú necesitas cultivar misericordia en tu vida. Y en lugar de traer destrucción a esa aldea, ellos se marcharon a otra aldea. Y en ese mismo lugar donde Jacobo quería que lloviera y quemara a toda esta gente, en ese mismo lugar, años después, aparece otro apóstol, Felipe, y dice que Felipe fue a predicar el evangelio ¿a dónde? A Samaria. Eso está en Hechos 5, 8:5. Felipe fue uno de los apóstoles enviados a esa área a predicar el evangelio de Cristo. Y según el récord de Hechos 8, nos dice que muchos samaritanos recibieron a Cristo en ese lugar. Esas noticias de esperanza que llegaron a esos perdidos realmente nos muestran la misericordia de Dios. ¿Ustedes se imaginan si Jesús le hubiera contestado a Jacobo, bueno, sí, que caiga fuego del cielo, que se quemen y podamos pasar por ahí? Igual nos vamos a evitar 3 días más de camino. Ah, Jacobo, dale, que caiga fuego. ¿Qué hubiera pasado con esa gente? Hubieran muerto. Jesús sabía y tenía un plan perfecto de que la salvación no va a tal vez llegar en ese momento instantáneo, pero el plan perfecto de Dios y la luz del Evangelio nos muestra que ya Jesús sabía que en los planes de su Padre, en los planes de Dios, otra persona iba a ir a hablarles a los samaritanos y ese personaje era Felipe, ¿sí? Y yo estoy convencido que muchos de los hombres y mujeres que se salvaron en Samaria fueron muchos a los cuales Jesús perdonó en aquel momento que Jacobo estaba pidiendo semejante cosa. Eso no pasó muy lejos en tiempo, ¿no? Eso fue, pues, por decirlo así, poquitos años. Jesús los perdonó en ese momento y en ese transcurso de tiempo podemos ver que su corazón estaba siendo tal vez preparado porque cuando llegó Felipe, ellos recibieron el evangelio, ellos recibieron a Cristo en sus corazones. Antes no lo querían recibir. Antes no lo querían recibir. Y me hace pensar un poquito qué triste que este grupo de samaritanos tuvo la oportunidad de conocer a Jesús cara a cara. Pero ¿qué pasó? Por un corazón duro, por un corazón lleno de odio, evitaron pasar a Jesús y a sus seguidores. No lo pudieron conocer cara a cara. Pero en la misericordia y en el amor de Dios, unos años más adelante, después de que Jesús murió, llegó otra persona a hablar de Jesús y habló de una manera tan viva del Salvador que estas personas lo recibieron inmediatamente. Qué bonito mensaje, ¿no? Pero al mismo tiempo, qué tristeza que no lo pudieron ver cara a cara. Pero él ya está viviendo entonces en sus corazones, ¿sí? Nuevamente, si Jesús hubiera hecho caso a Jacobo, nada de esto hubiera pasado. Y Jacobo actúa entonces de esa manera, ¿por qué? Porque nos muestra que es una persona que se cree que es confiada, es una persona ambiciosa, es una persona impulsiva e incluso, si nos ponemos a pensar, es insensible. Él no le importaba nada a los samaritanos, ¿o sí? Si hubiera mostrado algún tipo de sensibilidad, amor y bondad, le hubiera dicho Jesús, vamos de todos modos, vamos, entremos allá y compartamos lo que tú nos has enseñado a nosotros, compárteselo a los samaritanos. Pero Jacobo no actuó de esa manera. Él, estando aún así con Cristo, necesitaba mucho más de Cristo. Todavía no había terminado esa transformación, ese proceso de regeneración en su vida. Todavía era impulsivo e insensible. Y así como Jacobo necesitaba tanto de Cristo, tú y yo necesitamos de Cristo diariamente. ¿Sí o no?
Tal vez nosotros no seamos tan insensibles, impulsivos, ambiciosos, confiados como Jacobo, pero hay cosas de ahí que tal vez resaltan en nuestras vidas y dice, uy, sí, como que hoy se me chispoteó. Uy, como que hoy sí actué de una manera llena de odio. Como que hoy no perdoné como Jesús quisiera que yo perdonara. Como que hoy no actué con amor, con bondad o misericordia. La vida de cada de estos hombres nos muestra la misma realidad que hay en nuestros corazones, que tal vez no sale todos los días, pero a veces nos llevan a un límite en donde dice, uy, esta situación me ha mostrado que todavía hay rencor en mí. Esta situación me ha mostrado que todavía hay odio en mí. Uy, esta situación todavía me ha mostrado que hay insensibilidad en mí. Pero tenemos que llegar a un límite, a un, como una situación tan pero tan difícil que realmente nos muestre esas cosas. Jacobo llegó a esa situación, ¿cuándo? Cuando se presentó esta discusión con los samaritanos. Si no, nos hubiera hablado de esto. Pero Dios sabía que Jacobo necesitaba ese tratamiento y él permitió que esto pasara. Y así mismo como le pasó a Jacobo, a nosotros nos pasan situaciones que nos confrontan con nuestro interior. Y ahí está el Espíritu Santo. Así como Jacobo fue reprendido por Jesús, el Espíritu Santo también nos reprende a nosotros. ¿Por qué eres tan insensible con esa persona? ¿Por qué no eres amorosa con esa persona? ¿Por qué no perdonas a esa persona? ¿Por qué quieres actuar en venganza y en odio? El Espíritu Santo nos reprende de la misma manera. Jacobo era una persona que buscaba una corona de gloria. Ah, no, esos son malos, matémoslos y dame la gloria a mí. Jacobo buscaba poder. Qué arrogancia de decir, ¿quieres que mandemos fuego del cielo? Yo creo que se le llenaba a uno la boca, ¿no? Uy, voy a tener el poder de hacer estas cosas. Qué arrogancia. Pero vamos a ver que Jesús transformó todo eso en este hombre y lo convirtió en algo completamente diferente. Jacobo buscaba un lugar de prominencia. Él ya tenía un lugar de importancia, como vimos al principio, por la historia familiar, por todo lo que él era y lo que hacía. Sí, nos muestra que una persona importante y aún así él buscaba más prominencia. Pero en lugar de todo esto que hizo Jesús, Jesús le dio a Jacobo una copa de sufrimiento. Fue el primer apóstol en morir. Él buscaba poder y Jesús le dio la función de servir. Y él terminó muriendo como un mártir. Yo no sé si ustedes se acuerdan de esa pregunta que les hice la semana pasada cuando terminamos hablando de Andrés. ¿Se acuerdan que les dije que después de que Andrés vivió tantos años como a la sombra de su hermano, una vida de servicio a los demás, una vida sin reconocimiento, una vida sin como mucha gloria, por decirlo así, y terminando o muriendo como un mártir, ¿será que valió la pena? Y usted me dijo, sí, valió la pena. La misma pregunta hoy en la vida de Jacobo, un hombre que vivió así y conoció a Jesús, que transformó un corazón tan tosco, tan duro, un carácter tan arrogante, ¿sí? Terminó muriendo como un mártir, terminó sirviendo y terminó bebiendo una copa de sufrimiento. ¿Será que valió la pena? Yo pienso que sí valió la pena. Valió la pena el solo hecho de ver la transformación tan drástica en la vida de Jacobo. Un hombre que cambió su pasión, su fuerza, su celo y puso todo esto, lo puso al servicio de Dios y lo redireccionó como deberían ser las cosas, como les dije antes nuevamente. Un carácter fuerte, o eso no es necesariamente malo, simplemente es que hay que saberlo usar para la gloria de Dios. También hay que saberlo refrenar cuando el momento sea indicado. Y Jacobo aprendió a hacer esto solamente a través de Jesucristo. Esa fuerza, esa pasión y ese celo que él tenía empezaron a ser instrumentos para extender las buenas noticias de salvación. Era un hombre que se volvió ¿qué? Amoroso y compasivo. Y esa misma pasión, ese amor que tenía ahora y esa compasión que tenía ahora por el perdido, empezó a impulsar más ese celo santo que él tenía, esa pasión por Jesús, esa pasión por lo justo y lo santo, esa pasión por el Evangelio, lo llevó a llevar el Evangelio con mucho más fuerza. Nuevamente, como dijimos al principio, era una persona que se ganaba enemigos fácil en la manera por cómo actuaba. Y como estaba actuando ahora, después de conocer a Jesús, como estaba actuando después de ser transformado por Jesús,
¿Qué pasó? Eso que él hizo por el Cristo, llevar el evangelio con fuerza, con pasión, con celo, que llegó a los oídos de Herodes, todo eso causó o lo llevó a morir, ¿sí? Veamos el único versículo donde se habla de Jacobo de manera individual. Ahí sí ya no se nombra a Juan, ahí sí no se nombra a su padre Zebedeo, se habla específicamente de Jacobo. ¿Qué dice Hechos capítulo 12, versículo 1 y 2? Si alguien me ayuda a leerlo. Hechos capítulo 12, versículo 1 y 2. Te lo leo, dice, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Ahí mataron a Jacobo. Y hasta ahí sabemos nosotros de Jacobo. No se vuelve a hablar de Jacobo, ya sabemos que, pues, que murió ahí, ¿sí? Pero nos ponemos a pensar, ya sabemos que valió la pena por la transformación y el cambio que él tuvo en su vida. Este hijo del trueno, esta persona de carácter tan fuerte, esta persona que era insensible, que tenía tal vez odio, que estaba lleno de ambición, ¿sí? Que buscaba venganza, tenía sed de odio, ¿sí? Fue adiestrado por Jesús, fue capacitado por el Espíritu Santo y se volvió un hombre incluso mucho más valiente. Él se volvió un hombre comprometido con la verdad. Él aprendió a usar todas esas cualidades que ya tenía, ¿sí? Pero las puso al servicio de Dios, ya no para su propia gloria, ya no para buscar importancia, sino para qué? Para buscar la gloria de Dios. Jacobo entonces, a través del Espíritu Santo y por el adiestramiento y ese curso intensivo que tuvo con Jesús, él aprendió a controlar su enojo. Él aprendió a refrenar su lengua. Él aprendió a reorientar ese celo que tenía por las cosas y lo volvió un celo santo y justo. Ya no era enfermizo, ya no era peligroso. Él aprendió a eliminar esa sed de venganza y de odio que tenía y a olvidar la ambición y el egoísmo que muchas veces nos mostraba su forma de actuar. Y todo eso pasó no porque él dijo es que yo voy a cambiar porque yo quiero cambiar. Eso pasó porque él dijo es que yo quiero dejar de ser insensible. Es que yo quiero dejar de ser, ¿cómo se dice? Una persona que se enoja seguido. Se enoja seguido. Iracundo. Eso. No, es que yo quiero dejar de ser iracundo. Eso pasó porque sí. No, eso no se puede hacer en nuestras propias fuerzas. Tú y yo tal vez tengamos algunas cositas que Jacobo tuvo. Y de la misma manera, tú y yo no podemos quitarnos eso porque es que yo quiero quitarme que esas cosas malas que hay en mí. Es que yo mismo quiero sacar el enojo, yo quiero sacar la ira, yo quiero sacar el odio, yo quiero sacar la ambicia, yo quiero sacar el egoísmo, yo quiero sacar esa sed de venganza que a veces me pasa cuando se me atraviesan enfrente cuando estoy manejando, sobre todo en la nieve. No, a veces se nos sale, por eso les digo, a veces se nos salen esas cositas. Nuevamente, no tan drástico como decir, uy, esta persona se me acaba de atravesar, Señor, que caiga fuego del cielo y que se le queme ese carro. No, tal vez nosotros no actuamos de esa manera o decimos esas cosas, pero lo que pensamos o a veces lo que decimos, muchas veces es igual a actuar prácticamente de la misma manera. En algunas situaciones se nos sale. En algunas situaciones hay un switch en nuestra espalda que ¡pum!, se transforma a esta persona. Uy, yo no lo conocía bravo o brava. Uy, qué miedo. Tal vez no muchos nos conocen de esa manera, pero Jesús sí nos conoce de esa manera. Y Él está tratando de transformar nuestras vidas así como lo hizo en la vida de Jacobo. Todo eso se puede lograr solamente a través de Cristo en nuestras vidas. Nuevamente entonces, para la pregunta que hicimos antes, ¿será que valió la pena? Sí valió la pena. ¿Será que el sufrimiento, la dificultad, tal vez andar sin importancia, por decirlo así, tal vez negarnos a nuestros títulos, porque Jacobo también tuvo que aprender a negarse a sus títulos y a su influencia por seguir a Jesús? Cuando tú y yo entendamos eso, tal vez nos podamos hacer la misma pregunta. ¿Será que negar mis títulos? ¿Será que negar el honor que tal vez tenía en el mundo? ¿Será que negar o sacrificarme en tantas cosas? ¿Ser perseguido ahora por decir que yo sigo a Cristo? ¿Será que todo eso vale la pena en nuestras vidas? Yo pienso que sí. Nosotros, así como
Andrés, que hablamos la semana pasada, que tuvo el privilegio de seguir a Dios, a Jesús, de escuchar de Él, que era el Cordero de vida. Así como Jacobo nos muestra que vale la pena, porque hay una transformación especial en nuestras vidas, sea cual sea el área en la que estemos o tengamos dificultad. Nosotros yo creo que podemos responder de la misma manera. Sí vale la pena. No ha sido fácil. Y no decimos que la vida cristiana es fácil, pero vale la pena recibir a Cristo en nuestros corazones. Que no sea como los samaritanos que, aún teniendo el espacio, digan, no, por aquí no pase ese Señor. Que reconozcamos y disfrutemos de esas noticias de esperanza, pero asimismo, que seamos como Felipe, que fue el que habló con los samaritanos, pues después de que había pasado todo este rollo. Y ellos finalmente escucharon. Que podamos orar por los demás, que podamos compadecernos y ser sensibles por la necesidad tan grande que todas las personas tienen de conocer de Cristo, ¿verdad? No sabemos, no sabemos a nivel bíblico qué pasó con Jacobo después de que Herodes lo llamó. Ahí simplemente dice que lo mataron a espada. En la Biblia cuando dice que se mató a espada usualmente es decapitado, ¿verdad? Históricamente, Eusebio era una persona pues de esa época y él escribía obviamente todas las cosas que pasaban. Y como dato histórico nos dice que Clemente de Alejandría fue la persona que estaba llevando a Jacobo al tribunal. Y según los datos nos dice que Jacobo dio su testimonio de vida. Jacobo habló con pasión, con celo santo y justo. Jacobo habló con fuerza. Él habló con propiedad. Jacobo también habló ¿qué? Con bondad, con amor y misericordia que no tenía antes. Y Clemente de Alejandría, al escuchar el testimonio de Jacobo, dice que se conmovió tanto que recibió a Cristo en ese lugar y en ese momento. Y dice que ambos fueron decapitados, pero antes de ser decapitado, Clemente de Alejandría le dijo a Jacobo, ¿me perdonas? ¿Y saben qué dijo Jacobo? Él no dijo que caiga fuego del cielo, no, no dijo eso. Él dijo, la paz sea contigo. Una transformación total de un personaje que era tan tosco, tan duro, tan insensible. Y ver esa respuesta incluso hasta los últimos segundos de vida que tuvo. Sí, te perdono. La paz sea contigo. Una transformación tan pero tan drástica de ser una persona ahora sensible, compasiva y amorosa, nos muestra el perdón y la misericordia de Dios, pero no solamente eso, sino que nos muestra que para Dios no hay absolutamente nada imposible. No hay nada imposible. Ese toque que Jesús hace en tu vida realmente puede transformarte a ti. Hay cosas que nos han dicho, hemos crecido escuchando cosas de nosotros y no las creemos. Para Dios no es nada imposible cambiar eso. Ah, es que tú eres un peleón, una peleona. Ah, tú te la pasas gritando, tú eres iracundo, iracunda. Ah, tú siempre estás buscando venganza, tú eres todo vengativo, tú eres como sanguinario. Ah, es que tu carácter es muy fuerte y eso no muestra nada de amor. Tú no amas, tú no sabes amar. Muchas veces nos creemos esas mentiras. Pero como hablamos antes, todas esas características de nuestro ser también tienen un lugar legítimo en nuestra vida espiritual. Y cuando aprendemos a reestructurarlas a través de Cristo y aplicarlas para la gloria de Dios, vamos a empezar a ver una transformación muy bonita en nuestras vidas. Yo no sé si tú te identifiques con algo de todo lo que hemos hablado hoy. Tal vez no. Tal vez el Señor ya dijo, ¿sabes qué? Tú ya pasaste por ese proceso. Simplemente hoy te voy a recordar lo que eras y lo que eres hoy. O tal vez no te has identificado con Pedro o con Andrés, pero has tenido la disposición y un corazón abierto a seguir escuchando todo lo que Jesús hizo en la vida de estos 12 hombres, comunes y corrientes como tú y yo. Y el Señor seguirá hablando a nuestras vidas con ejemplos vivos. Esos personajes no eran ficticios. No es como los cómics o las cosas que uno lee o películas que dice, uy, qué película tan bonita, mira, wow, qué transformación. Pero muchas veces no son personas reales, son personajes inventados por el hombre. Estos personajes no son inventados por el hombre. Esos fueron seres humanos creados por Dios. ¿Sí? Tú y yo
somos seres humanos creados por Dios, que al recibir a Cristo Jesús en nuestras vidas, somos llegados a ser llamados hijos de Dios. Y ese amor que Jesús tuvo con Jacobo, no solamente amor, sino paciencia. Yo no me imagino a Jesús, ay, Jacobo, otra vez con estas cosas. No, él tuvo amor, él tuvo paciencia y poco a poco fue formándolo. Tú y yo, tal vez así como esos samaritanos, no llegamos a ver a Jesús cara a cara, pero ¿qué tenemos? Al Espíritu Santo en nuestros corazones. Y es ese Espíritu Santo que nos habla de la misma manera. Así que tenemos que tener nuestros oídos bien sensibles a escuchar cuando el Espíritu Santo nos reprende, pero también nuestros oídos sensibles para cuando el Espíritu Santo nos dice, muy bien, ya has cambiado esto, muy bien, vas en buen camino, muy bien, te estás acercando cada día más a Dios. Y eso es lo que nos enseña a nosotros entonces la vida del apóstol Jacobo, pero más importante, la necesidad tan grande que aún estando ahí en la Biblia, en los evangelios, necesitaba de Jesús. Tú y yo necesitamos más de Jesús. No nos conformemos solamente con decir que es que ya me perdonó, que porque cuando Él fue a la cruz limpió mis pecados. Muchos cristianos se conforman con esa respuesta y es válida, es válida. Yo ya tengo mi vida eterna, ya Él me perdonó. Pero Él quiere seguir haciendo un proceso en nuestras vidas mientras estamos aquí en la tierra. Y por eso tú y yo necesitamos de Él. Vamos a entregarle nuestro corazón al Señor en estos momentos. Papito Dios, te damos gracias por esta mañana. Gracias, Señor, te damos por recordarnos la gran necesidad que tenemos de ti. Gracias por recordarnos tantas cosas que hay en nuestro corazón que tal vez no vemos, Señor. Tantas cosas que hay en nuestro corazón que tal vez nos cuesta trabajo reconocer. Hoy, Señor, tú nos has hablado de una manera clara. Tú nos has dado ejemplos de vida, de hombres que te han seguido, de hombres que necesitaban, Señor, acobijarse bajo tu sombra, Señor. Tú nos has dado ejemplos, Señor, de todo lo que necesitamos como hijos de Dios. Gracias, Señor, te damos porque eres tú quien transforma nuestro ser, nuestra vida. Eres tú quien transforma, Señor, ese corazón tosco y duro que muchas veces tenemos. Ese corazón, Señor, que no te glorifica. Ese corazón que muchas veces en vez de buscar perdón y misericordia, busca odio y venganza. Así como a esos reyes de Israel, Señor, del Antiguo Testamento, que volvieron a un corazón sanguinario, a un corazón que terminó alejándose de ti, alejándose de tu palabra, y les costaba la vida y el reino, Señor. Muchas veces actuamos de esa manera, pero hoy tú nos recuerdas que contigo podemos cambiar, que contigo, Señor, podemos tener un corazón bondadoso, amoroso y misericordioso por los demás. Gracias te damos, Señor, por la vida del apóstol Jacobo, que nos da un ejemplo de vida vivo y real, Señor, de que somos vulnerables, de que somos personas, Señor, de carne y hueso, que sentimos, que pensamos, que nos duele, Señor, muchas cosas. Pero podemos venir a ti, Señor, a encontrar consuelo, a encontrar guía. Podemos venir a ti, Señor, a encontrar tantas cosas que en el mundo no nos las da. A encontrar cosas, Señor, que el mundo, Señor, nos enseña a hacer lo opuesto. El mundo nos enseña a odiar, el mundo nos enseña a matar, incluso con nuestros pensamientos. El mundo nos enseña que la venganza es buena, pero tú, Señor, nos muestras que el perdón, la misericordia y el amor es lo que nos ayuda a ser más como tú, Señor. Gracias, mi Señor Jesús, por ser esa luz en nuestras vidas. Gracias, Señor, por tu palabra que nos muestra de una manera clara que necesitamos, Señor, seguir cambiando. Que esa transformación necesitamos, Señor, que venga de tu mano. Y si tú tienes a bien, abre tu boca y dile, Señor, ¿sabes qué? He estado batallando con estas cosas, con estas características de mi vida. He estado batallando con tantas cosas que me llevan a actuar de una manera que no te glorifica. He estado actuando, Señor, de una manera que me aleja de ti. Y me he creído las mentiras del mundo, diciéndome que es que ya yo soy así, que ya yo no puedo cambiar. Pero hoy tú me has mostrado, Señor, que para ti no hay nada imposible, que no hay corazón, Señor, que tú no puedas tratar.
que no hay, Señor, a un ser que tú no puedas domar, Señor. Que seas tú con tu mano de amor, Señor, moldeando nuestro ser y nuestro carácter, Señor. Y que seas tú ayudándonos, Señor, a redireccionar aquellas cosas que tal vez el mundo nos dice que son malas, pero en tus manos, Señor, se pueden volver instrumentos de gloria, se pueden volver instrumentos para poder hablar contigo con pasión, para poder hablar de ti, Señor, con propiedad, para poder hablar de ti, Señor, así como lo hizo Jacobo, Señor, de una manera tan pero tan fuerte, que dejó una marca tan grande en esa sociedad, que lo llevó a ser el primer mártir, Señor, de la historia. Esa persona que llevó el evangelio de Cristo a muchos lugares. Ayúdanos a ser ese tipo de personas, Señor. Ayúdanos a ser ese tipo de personas, Señor. Necesitamos más de ti. Tómate este tiempo y ábrele tu corazón a Dios y dile: Señor, sigue tratando mi corazón en estas áreas que yo sé que necesitan ser tratadas, Señor. Esas áreas que tal vez necesitan morir en mí. Necesitan ser, Señor, resucitadas tal vez. Si tal vez has tenido una esperanza que parece estar muerta, el Señor en esta mañana te dice que Él tiene el poder para resucitarla. Fe muerta, Él la resucita. Amor muerto, Él la resucita. Y si no lo tienes, Él tiene la capacidad de darte amor, de darte bondad, de darte fe. Necesitamos más de ti, Señor. Hoy morimos, Señor, a esa vieja naturaleza que nos aleja tanto, Señor, de tu bondad, Señor. Esa agua de vida, Señor, la recibimos en esta mañana. Que, Señor, ese estilo de vida, que sea vivir solamente para ti, sea un testimonio más de la transformación que tú sigues haciendo en mí, en mi corazón. Dile: Señor, yo quiero vivir solamente para tu gloria, para tu honra, Señor. Que mi estilo de vida sea una adoración más, sea una manera más, Señor, de testificar y glorificar a un Dios poderoso, a un Dios majestuoso, a un Dios que todo lo puede. Gracias te damos, Señor, por todo lo que estás haciendo en nuestros corazones. Quiero vivir solo para ti. Resucítame, Jesús. Yo quiero vivir solo para ti. Solo para ti, mi Señor. No queremos vivir para nadie más. No queremos vivir para esta cultura, Señor, que nos aleja de ti. No queremos vivir para la sociedad. No queremos vivir para buscar triunfos, glorias personales. No queremos vivir, Señor, para buscar honra en medio de los demás. Queremos vivir para darte esa gloria, esa honra solamente a ti. Queremos vivir, Señor, para reconocer que realmente vale la pena abandonarlo todo para seguirte a ti, mi Dios. Gracias te damos por esta mañana. Gracias te damos, Señor, por recordarnos la necesidad que tenemos día a día, Señor, de tu palabra y de tu presencia. Te damos gracias por este mes, Señor. Te damos gracias por cada vida que está reunida en este lugar, Señor. Cada familia que sigue anhelando y necesitando más de ti, Padre Santo. Que seas tú, papá, bendiciéndolos en esta mañana. De que seas tú, Señor, siguiendo ese tratamiento de amor. Así como el alfarero, Señor, que formaba, Señor, esas vasijas. Así, Señor, que seas tú
forjando nuestro carácter, nuestra vida y nuestro corazón. Y que sigas, Señor, llevándonos a ser esas personas que tú quieres que seamos. Bendice a cada familia, a cada padre, a cada madre, Señor, a cada hijo, Señor, del ministerio. Que seas tú llenándonos más de tu amor, de tu bondad, de tu misericordia, de tu perdón. Que seas tú, amado Padre, trayendo más unidad cada día más, Señor. Y que seas tú fortaleciendo, Señor, cada corazón en medio de cada tribulación, cada dificultad, papá. Te damos gracias, Señor, por nuestras vidas y ponemos en tus manos nuestras necesidades. Si tú tienes alguna petición, entrégaselas al Señor en estos momentos. Ponlas en sus manos y dile, Señor, esto es lo que necesito. Esto es lo que anhelo. Esto es, Señor, lo que molesta mi corazón. Esto es lo que me preocupa en la noche. Esto es lo que no me deja dormir. Esto es lo que me preocupa, Señor, día a día. Entrégale todas esas cargas al Señor en estos momentos y permite que Él te dé ese descanso que solamente viene de Él, ese toque que solamente viene de Él. Papá Dios, ponemos en tus manos cada petición personal que se hace en estos momentos, confiados de que tú escuchas, Señor, de que tu oído está atento a nuestra voz y que responderás conforme a tu buena y agradable y perfecta voluntad, Señor. Gracias te damos por esta mañana y por recordarnos, Señor, de que tu fidelidad siempre, Señor, está allí. Gracias por tu amor, por tu misericordia, pero sobre todo, Señor, gracias por tu Hijo Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra que nos recuerda día a día de esa obra que has hecho por la salvación de toda la humanidad. Te alabamos y glorificamos tu nombre y nos mantenemos en tu presencia en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, querida familia, que Dios los bendiga. Espero que se sigan encontrando muy bien. Para los que están en clase, no se olviden de hacer la tareita ahí para el martes, enviarla por el correo. Y ya saben, cualquier petición, cualquier necesidad, y nos envían un mensaje.